Buenas, ¿cómo han estado? En el pasar de los tiempos, hemos tenido distintos tipos de villano dentro de una historia gacha. Tenemos por ejemplo a Dottore de Genshin Impact, que él simplemente ama ser malvado sin ningún motivo, cruel por naturaleza o por placer. Esta clase de personaje no tiene empatía ni límites morales. Silver Ash de Arknights, aunque directamente no es malvado, es el típico personaje de el fin justifica los medios. Un personaje calculador y pragmático. Kirei Kotomine de Fate Grand Order, si jugaste o viste la serie o películas, puedes darte una idea del personaje que es. Es el típico manipulador, el que delante de los demás es el bueno, pero en realidad es el antagonista que no se ensucia las manos. Otto Apocalypse. Creo que es el personaje más reconocido en la historia de los gachas por todos los problemas que ocasionó dentro de la primera parte de la saga de Honkai Impact. Un personaje que hace el mal por revivir a alguien que ama. Trágico, obsesivo y emocionalmente complejo. Y es aquí donde entra nuestra protagonista de este video, Frolova. El personaje más odiado del mundo de Solaris 3. O por lo menos en la mente del Robert. Muchos creadores de contenido ya hablaron de lo buena historia que ha sido esta 2.5 de Wuthering Waves y de las cinemáticas y peleas que hubo, pero en este caso vamos a centrarnos más con el personaje. Alerta de spoiler, alerta de spoiler. Si no te has pasado la historia de la 2.5 de WoW, no sé qué esperas. Guarda este video y regresas a verlo cuando te lo hayas pasado. Frolova es, o más bien era, porque está muerta, un personaje que la venimos conociendo desde la salida del videojuego, que a muchos le entraron las ganas de cogerse, de obtener el personaje por su diseño, su voz o lo que tú quieras. Pero lamentablemente no sabíamos demasiado del personaje en aquella época, solo sabíamos que era la villana y fue una de las causantes de los problemas que tuvimos en la nación de Wanlong, y volvimos a verla de regreso en la salida de Rinascita como la principal antagonista de esta versión, volviendo a darnos el hype con la cinemática del Robert apuntando a su garganta mientras ella estaba mirándolo fijamente. Y hoy en su historia sabemos los motivos que le impulsó a ser como es hoy en día, y en cierta parte la culpa la tiene el Robert. Frolova era un personaje bastante querido en su pueblo natal. La gente apoyaba lo que ella amaba, que era la música clásica, donde su más amado instrumento era el violín. Ella cada vez se estaba dando a conocer fuera de su pueblo, haciendo que más gente se interesara en que tocara en diferentes lugares por el mundo. Y ella fue creciendo gracias al apoyo que le daba a su gente, teniendo ya un gran apego a cada pueblerino que había conocido en ese tiempo. Pero lamentablemente, en uno de sus regresos para contarle a su gente el concierto que había hecho, ella no sabía que era el último encuentro que iba a tener con ellos. Porque misteriosamente aparece una clase de meteoritos raros del cielo e impactan sobre ella y sobre su gente. Ella despierta imbuida en una clase de maldición que portaba aquel meteorito. Una maldición que la mantiene inmortal o con una gran longevidad en su vida para siempre. Una teoría que respalda dicen que este meteorito fue arrojado por los Fractsidus. Algo que quedó muy marcado en ella, escuchando repetidas veces las voces agonizantes de los seres queridos que tuvo una vez en su vida, en especial de una niña, que la veía como su hermana pequeña llamada Tris. Esto le generó un estrés postraumático durante días, meses y años, algo que no paraba de atormentarla y más aún sabiendo que tenía, por así decirlo, el recipiente de esas almas destruidas en su cabeza, y en cada momento eran más y más caóticas. Simplemente ella no podía vivir con eso todo el resto de su longeva vida, y por eso siguió adelante buscando un camino para poder salvar a aquellas vidas que una vez la apoyaron. Se inclinó ante lo divino, pero aquella divinidad nunca le extendió la mano. Se unió a un grupo científico en busca de la forma de obtener una solución, pero al ser ella especial, la trataron como un experimento. Fue en busca de otros pueblos si tenían alguna información, pero la trataron de hereje. Cada intento que hacía era otro nuevo intento fallido, hasta que llegó el bando de los Fractsidus, que le permitieron volver a ver a esa hermana pequeña que tanto extrañaba. Y aunque los objetivos de ellos son totalmente distintos a los de ella, se unió al grupo. ¿Qué más importaba? Total, todos le dieron la espalda, y el Robert
fue la última gota que derramó el vaso. Anteriormente comenté que la culpa es del rover, pero es una verdad a medias. Antes que conocieran a los Fractsidus, ella pudo conocer al Lord Árbitro. Sí se podría decir una versión del rover que nosotros no conocemos, y que sabemos muy poco de su historia en la misión de Shorekeeper en la Costa Negra. Aunque no sabemos cuál es su objetivo al 100%, solo sabemos que los árbitros son figuras enigmáticas que provienen de un pasado futuro o un mundo desconocido, y que ellos son forasteros en Solaris 3. Entonces Frolova, en un concierto de luto donde toda la gente aplaudía por su gran obra, Lord Árbitro simplemente a modo de aplausos, su silencio era la mejor forma de alabar tal concierto. No fue más que un recuerdo de la gente de su pueblo, exactamente el mismo lugar donde ocurrió aquella catástrofe. Por eso Lord Árbitro pudo empatizar con Frolova. Cuando empezó a dirigir la orquesta, esto llevó a que a ella se abriera a esta persona enigmática y le contara su historia, pero en una perspectiva en tercera persona, creyendo tener una nueva amistad que podría caminar por la misma vía y poder cambiarla. El pensar que no es la única que ha pasado por un problema tan desgarrador y que el Lord Árbitro le diga que eligió cambiarse a sí mismo y contarle su historia, algo que no nos cuentan y solamente Frolova lo sabe. Lord Árbitro le dice: cuando esta pieza esté realmente completa, volveré. Y Frolova, con un rostro de esperanza, le pregunta. Le responde: sí, sin importar dónde esté, regresaré. Ella, profundamente emocionada, esperó un reencuentro que nunca se logró hacer. Esa promesa que nunca se cumplió fue el causante de que alguien del grupo Fractsidus la reclutara y se uniera con ellos. He visto por diferentes redes sociales que comentan: Frolova es la villana de una historia mal contada, o el rover tiene toda la culpa de que Frolova llegara a esos extremos. En primera, cabe aclarar, cuando ocupa la frase de historia mal contada, se usa cuando el personaje, sin hacer nada malo, hace que la gente lo odie, y eso no pasó aquí. No olvidemos que Frolova en Walon, por medio de las criaturas del caos, se hizo una masacre a gente inocente para cumplir su objetivo, y mucho menos en Rinascita, donde ella quería hacer algo similar, así que a ella ya no le importaban las demás vidas humanas ya en ese punto. En segunda, el rover no tiene la culpa porque él no es Lord Árbitro. Supongamos que tu computadora está corrompida, tiene demasiados archivos o virus que es imposible salvarla del todo. Entonces recurres a formatear la computadora. Es algo similar al rover. Por mucho que intente recordar, él jamás podrá, porque la actitud, sentimientos y razones por las que el Lord Árbitro hacía las cosas, al final no llegaron a ser las mejores, y lo mejor que pudo hacer fue abandonar todo y empezar desde cero. Entonces tal cual el rover no tiene la culpa, y por eso siempre ve a Frolova como una enemiga, porque eso fue lo primero que vio después de despertar al principio del juego. ¡Cielo, Rick! Descubrí que el rover no es Lord Árbitro. ¡Demonios, Morty! ¡Nunca lo fue! El mismo rover que siempre intentó apuntar al cuello de Frolova con un demonio. Creí que eras más lento, pero me sorprendiste. Y como en la historia tenían un tratado de paz temporal, y que en el momento en que Frolova recuperara sus poderes, ellos dos volverían a ser enemigos, y así fue. Frolova obtiene todo su poder y recupera la gema que permitirá seguir adelante con su objetivo. Pero el rover se lo impide tirándola al precipicio y ahogándola. Con esto nos demuestran que no todos los personajes tienen que ser evangelizados para poder jugarlos. Me gustó mucho que Frolova se mantuviera como villana de principio y fin. Que ambos, tanto el rover y ella, tengan un problema similar, pero una llegó a ser extremista y no olvidar, y en cambio el otro entendió que la mejor manera era empezar de cero y olvidar todo. Kuro Games les dio una cátedra magistral a distintas empresas dedicadas a hacer videojuegos gachas, que no es necesario ser un villano por 10 años para poder armar o odiar un personaje, y que obviamente puedas perder el interés por este. Cabe recalcar que no soy alguien deep lore dentro de la comunidad de WuWa. Posiblemente me habré equivocado o malinterpretado algo, y si es en lo mejor posible, coméntalo en el video. Me ayudará a ver desde otro punto de vista al personaje. Si no tienes nada que decir, no sé, me escribe Kurbot para que el algoritmo recomiende el video a más gente.
Muchas gracias por ver el video completo. Me ayudarías a crecer suscribiéndote, compartiendo el video y comentándolo. Subo contenido más corto en TikTok o YouTube Short por si te quieres pasar a verlo. Y esto fue todo por mi parte, nos vemos en un próximo video.